Buenas tardes, Ignacio. Muchísimas Hola, gracias por participar en este proyecto. Y nada, te voy a presentar. Ignacio Rodríguez de Rivera es licenciado en Filosofía y Letras, es miembro fundador del CEAP, donde ahora es psicoanalista didacta, y también está acreditado por la FEAP y por la IFPS. Pues nada, Ignacio, me gustaría un poco que nos hablaras de tu trayectoria profesional. ahí es donde me voy a alargar un poco porque como soy viejo, la trayectoria es larga. Tal vez en las otras preguntas que me hagas seré más breve. Eh, yo tengo una trayectoria un poco anómala en sus orígenes porque procedo de filosofía y letras, no de psicología ni de medicina. De hecho, cuando yo inicié mis primeros contactos con el psicoanálisis era en marzo del 69. Fue por casualidad. Yo estaba haciendo unos cursos de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras y uno de los profesores que tenía era Montero Díaz, que nos estaba dando un curso, bueno, estábamos haciendo un seminario de doctorado sobre historia de las religiones. Y cuando entramos a estudiar el pensamiento mágico, que es muy propio de las religiones que llamamos primitivas, estaba con eso y hablando con un amigo, me dijo, oye, por cierto, hay una cosa que se llama psicoanálisis, era así, de desconocido el asunto, en donde están dando unos cursos en donde hablan del pensamiento mágico. Me apunté a ese curso que se hacía en el Instituto Clínica de Psicoterapia Psicoanalítica Peñas Retama, y entonces pues empecé a meterme en el tema del psicoanálisis. Por ahí me interesó, me metí en mi propio análisis, porque siempre tenemos cosas que ver nuestras, y estuve los primeros meses, 7 meses, en la clínica que tenían, que era una comunidad terapéutica en Hoyo de Manzanares, que se llamaba Peñas Retama, de ahí le venía el nombre, en donde había 24 pacientes, algunos de los psicoanalistas que vivían o hacían residencia allí, y el personal auxiliar, enfermeras, etc. Entonces, aparte de mi análisis personal, que entonces se hacía a 3 sesiones semanales, y 2 grupos de toda la comunidad, y además la convivencia con los pacientes de todo tipo, porque había desde psicosis hasta neurosis normales y corrientes. Eso fue una experiencia extraordinaria. Ese tipo de comunidades después surgieron también en Inglaterra, un poco a inspiración de Line, y también en Alemania. Esas no las conozco tanto. Bueno, aparte de eso, empecé, por supuesto, a hacer los seminarios de formación, año 69. Después, el que era director de la clínica, que era Alejandro Gallego, se discrepó, se enfadaron, se separó de Molina, que era el fundador del instituto. Él lo había fundado en el año, creo que con él, 63, o sea, hacía 6 años. Y él se había formado con Ángel Garma antes de la Guerra Española. Después, cuando Ángel Garma se fue a Argentina a montar allí el psicoanálisis en Argentina, Molina se fue a Alemania, terminó su formación después de la guerra, y pasó también por Francia, estuvo un tiempo, y después vino aquí y montó esto. Y ya él, que se había formado dentro de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, la IPA, la que seguía un poco los pasos de Freud, en ese viaje y paso por Francia fue donde, a la llegada a España, se separó de la IPA y se apuntó a la sociedad, a la federación, la IFPS, la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas,
que la habían fundado en el año 62, Erifrón, Caruso, Sarnowski, Horley, en fin. Desde un inicio, entonces, mi formación estaba dentro de ese ámbito donde había pues, estos autores que he dicho. Bueno, con Gállego, ya digo que se fue de Peñarretama por discrepancias con Molina, y entonces con él nos fuimos varios alumnos y otro psicoanalista didacta en aquella época, que era Miguel López Ors, del que hablaré después. Y nos fuimos varios alumnos con Gállego y Miguel López y fundamos el que entonces se llamaba Instituto Psicoanalítico de Madrid. A los 4 años volvieron a surgir discrepancias, esto es una historia en el psicoanálisis, y la sociedad esta de Instituto Psicoanalítico de Madrid se disolvió. Gállego y los que quedaron con él fundaron el actual Centro Psicoanalítico de Madrid, y los que nos fuimos, de los que nos fuimos, 8, nos agrupamos y formamos el Centro de Estudio y Aplicación de Psicoanálisis. Esto es el año 73, que sí, no, perdón, el año 76, me estaba confundiendo fechas de vida privada, que no tienen nada que ver. En el 73 fue cuando me casé yo. Que me casé con Remedios Gutiérrez, porque nos conocimos en Peñarretama. Bueno, pues en el 76 fundamos el centro, el CEAP, el centro actual. Después, pasado una serie de trámites y tal, nos hicimos socios de la IFPS, porque era la sociedad nueva, y a partir de entonces, pues nada, ahí estamos haciendo formación. Yo me he encargado tradicionalmente de los seminarios de Freud, que son 2 años a frecuencia semanal, hasta hace unos años que ya me cansé de repetir lo mismo y se lo pasé a otro compañero, que es Javier Naranjo. Bueno, después otros seminarios sobre Line, sobre Jung también, sobre Erifrón, distintos, vamos, y de técnica y tal. Bueno, eso ahí, y psicoanálisis de alumnos y psicoanálisis de pacientes en mi consulta particular. Aparte de eso, durante la época en que estábamos con Gállego, en el anterior centro, bueno, estábamos de los fundadores, José Luis Lobo, Remedios Gutiérrez y yo, somos los que quedamos, de los fundadores del CEAP. Decía que en el centro, cuando estábamos en el centro con Gállego, se inició una sociedad española de grupos, que era de ámbito nacional. Eso la idea inicial fue de Pablo Población y Gállego, que eran muy conocidos entre ellos, y entonces fundamos la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, que agrupa a gente de muy diversas orientaciones, desde bioenergética hasta psicodrama. Miguel era profesor de psicodrama en Peñarretama y en Mejía Lequerica. Hicimos también psicodrama con él. Bueno, después yo en grupos he trabajado relativamente, bueno, poco, relativamente, porque es difícil montar grupos en la privada sin estar en una institución, ¿no? Pero, bueno, he trabajado en grupos también y, de hecho, durante unos años fui presidente de la sociedad de la SEPTG, de la de grupos. 2 o 4 años, no recuerdo. Bueno, mi trayectoria profesional pues ha sido esa. Sigo trabajando. Ahora, a mi edad, ya con 77, trabajo menos, como es lógico. Hago más cosas de supervisión y cosas de ese tipo que pacientes que pueden llevar mucho tiempo, y no me quiero comprometer. Y en eso se resume. Bueno, aparte de eso, siempre me ha interesado
otras cosas que no fueran psicoanálisis, porque si uno se centra en una sola cosa, termina no sabiendo nada. Me acuerdo de lo que decía Marañón, que decía que el médico que solo sabe medicina no sabe ni medicina. Bueno, pues el psicoanálisis es muy interdisciplinar y por eso yo también me hice socio de una sociedad interdisciplinar que se llama Asociación Asociación Interdisciplinar José de Acosta, que es, está adscrita a la Universidad de Comillas, ¿no? Bueno, ahí nos reunimos una vez al año, 3 o 4 días, gente de muy diversa índole, economistas, filósofos, teólogos, psicoanalistas, en fin, biólogos, médicos, etcétera, ¿no? Gente muy importante había ahí, entre otros el presidente de la Sociedad de Bioética en España, el Club de Roma. Hubo un momento en que pidió hermanarse con Asinja. O sea, tiene su importancia. Pero yo ahí aprendí un montón. Enseñé poco, pero aprendí mucho. Y bueno, pues siempre me ha interesado otras cosas y por eso también he desarrollado un trabajo sobre relación entre psicoanálisis y ciencias, sobre todo las ciencias contemporáneas, del desarrollo que ha habido en el siglo XX. Y ahí hice mi primer libro que se llamaba Psicoanálisis y Ciencias de la Complejidad, que lo escribí en el 92, pero después no se pudo publicar hasta el 2002 o 2003, porque quien me lo apadrinaba, que era Pedro Villamarzo, catedrático de Psicología Dinámica en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Esto, pues, que era el que me lo estaba patrocinando y tal, pues, desgraciadamente murió y la cosa retrasó la publicación. Después de eso he publicado otros 2, sí, uno que se llama La mente del mundo, que es una autopublicación que he hecho yo en Bugo, y otro que se llama Claramente, el alma del cuerpo. Tengo un cuarto que todavía no lo he publicado, ahí lo tengo, lo he escrito este año pasado, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Sí. Pensar sintiendo. Lo esperaremos con ganas. Sí, bueno, os puedo pasar el ejemplar por internet. Pues, lo que pretendo sobre todo es desarrollar, porque el de la ciencia de la complejidad, el primero, la neurología en el año 92 estaba empezando a desarrollarse por las nuevas técnicas de exploración. De hecho, en la década del 90 fue cuando tuvo una verdadera explosión la investigación neurológica. Y entonces todo eso pues no estaba ahí metido. Entonces, lo que he hecho desde entonces es ponerme un poco al día sobre los estudios, sobre todo sobre la conciencia, que es donde los neurólogos tienen algo que decir. Y en el último libro pues lo que pretendo es poner al día el psicoanálisis a la vista de los avances neurológicos, ¿no? Entraría dentro de ese enorme saco que es el neuropsicoanálisis, pero bueno, que lo iniciaron estos neurólogos como Damasio y otros. Bueno, con eso me he enrollado mucho y aquí lo dejo, el itinerario profesional. Vale. ¿Qué tipo de dificultades has podido vivir en toda esta trayectoria profesional? Sí, dificultades, vamos a ver, es curioso que cuando empecé, en el año 69, bueno, después cuando empecé a trabajar unos años más tarde, no tuvimos dificultades, yo no tuve, el grupo tampoco, dificultades desde el punto de vista oficial, administrativo. Tal vez porque el psicoanálisis era un perfecto desconocido en España. La psiquiatría oficial de López Ibor estaba en contra del psicoanálisis y después cuando ya empezó
la carrera de psicología, que fue por el año 70 y pico, no me recuerdo bien, empezó la especialidad de psicología dentro de filosofía y letras en el año 68. Eso sí lo recuerdo, estaba yo en la facultad, no, en la facultad no, estaba haciendo los cursos de doctorado. Pero empezó como especialidad. Como carrera independiente empezó en el 70 y pico, no recuerdo. Por ahí tenía yo apuntada la fecha en algún sitio, bueno, da igual. En el 80. En el 80 se hizo la primera facultad de psicología de Somos Aguas, sí, de Somos Aguas, de la Complutense. ¿Por dónde iba yo? Por lo de las dificultades. No tuvimos dificultades. Es más, desde que empecé, trabajamos mucho, sobre todo los que estábamos empezando, con estudiantes universitarios, algunos de bachillerato. Yo con adolescentes siempre trabajé menos, porque les pagaba el seguro escolar. El seguro escolar les costeaba, a razón de 2 sesiones semanales durante 6 meses, que se podían prorrogar hasta 1 año, les costeaba a los que necesitaban estar ingresados en la comunidad terapéutica de la que he hablado antes, de Peñarretama, les costeaba la estancia y el análisis en Peñarretama durante 6 meses y hasta 1 año. Y después de la clínica, el que había estado ingresado tenía otros 6 meses y otro año. Y pagaba 2 sesiones a la semana a un precio equivalente a lo que serían actualmente 30 euros por sesión. O sea, que no era una broma. Quiero decir que eso suponía, evidentemente, una fuente de pacientes importante. Por supuesto que gente con más experiencia, etcétera, y más ya tenían su propia clientela, digamos, pues normalmente cobraban más. Porque además había muy poca competencia, entonces no había llegado todos los psicoanalistas argentinos que vinieron cuando la crisis de los coroneles, y entonces en España yo no creo que pasáramos mucho de 100 de psicoanalistas en toda España. A lo mejor me quedo corto y llegaban hasta 200, no creo. Entre Barcelona, Madrid, el País Vasco, también por las conexiones con Francia, prácticamente. Miguel López montó un grupo de psicoanalistas en Zaragoza, porque le llamó el director del Hospital Psiquiátrico de Zaragoza, Gallardiz, que había conocido a Freud. Había tenido una entrevista con él, pero siempre hablaba de eso. Y lo llamó para modernizar el psiquiátrico, porque estaba como un modelo psiquiátrico antiguo, pero antiguo de camisas de fuerza, de cadenas y de cosas de ese tipo. Se mantuvo una celda de un esquizofrénico como cosa de museo de cómo estaba, en qué condiciones horrorosas. Y este hombre, Miguel López, era un hombre más metido en la nueva psiquiatría, la que surgió a raíz de Lain, y me llamó para montar un grupo de psicoanalistas en Zaragoza. Yo iba cada 15 días porque entonces ir a Zaragoza no era fácil. Y modernizar y poner a actualizar el hospital psiquiátrico. Ahí, en grupos, le eché alguna mano. Bueno, esto quiero decir, no había dificultades. Dificultades que hemos tenido los psicoanalistas, yo creo que fundamentalmente ha sido entre nosotros, por las malditas escuelas que se descalificaban mutuamente. Eso ha ido moderándose, eso venía desde el tiempo de las rupturas que hubo con Freud, o sea, esto, pero no es solo de una sociedad, es decir, cada sociedad, esto como que el otro no es, o sea, que yo sí soy y el otro no es. Esas son las dificultades. Dificultades de difusión. Nosotros hemos tratado de montar el centro con la finalidad de intercambio
de experiencia y de conocimiento y de estudio entre nosotros, sin adscripción de escuela. De hecho, como se ve en el programa nuestro, vemos un poco de todas partes, o sea, Freud, Jung, Fromm, Melania Klein, Lacan, etc. Bueno, un poco, porque todos tienen aportaciones inválidas y ninguna excluyente de las demás. Que se les... Esa ha sido la mayor dificultad. No ha habido dificultades. Bien. ¿Cómo crees que ha cambiado el psicoanálisis desde el inicio a hoy en día? Bueno, ha avanzado en una cosa. Esto es mucho más conocido en nuestro país, mucho más conocido. Pero esto es una cuestión muy coyuntural, española, y no tiene mayor alcance. Ha cambiado de los inicios. Yo recuerdo, para que se entienda, ahora mismo a nadie se le ocurre poner en duda de que un paciente que está tratándose en psicoanálisis pueda necesitar algún tipo de psicofármaco ansiolítico, antidepresivo, de modo continuado, de forma coyuntural. Bueno, eso en su tiempo se llamaba tratamiento mixto. Eso no estaba reconocido dentro del psicoanálisis como válido. Kember, antes de ser presidente de la IPA, admitió la posibilidad de los tratamientos mixtos, que se lo sugirió Mate Blanco, que era el presidente de la sociedad chilena, un psiquiatra muy reconocido en Chile, que revolucionó muchísimo los hospitales psiquiátricos de toda Latinoamérica, poco conocido. Bueno, pues tratamiento mixto. Eso como un inicio. Después, el psicoanálisis tenía como unas pautas muy estrictas, muy concretas, para defender la pureza, esto palabras textuales, la pureza del movimiento psicoanalítico. Tenía que ser 4 o 5 sesiones semanales, diván, etc. Bueno, eso en cuanto a técnica ha ido cambiando, evidentemente, de forma muy notable. Yo no he notado tanto cambio porque, como dije, desde un inicio, nuestra relación con el paciente en la clínica Peñar de Tama estaba conviviendo, y jugando al frontón, que es lo que había, al tenis, y en la piscina, que es lo que sale en la sierra. Sale grande, 24 pacientes, ¿no? Una habitación es doble y otra simple. Entonces, la comunicación personal del psicoanalista con el paciente estaba ahí. El psicoanálisis que ahora se ha puesto muy en boga y que me parece un gran avance, que es el relacional, intersubjetivo, etcétera, según le llaman de una forma o de otra, esto fue lo que se llamaba el psicoanálisis relacional en la época de Laing, el psicoanálisis existencial, más en la zona de Dinamarca, Noruega, no recuerdo ahora los autores. Entonces, para mí eso no es una novedad. Pero sí ha cambiado en ese sentido, más diálogo, más apertura, más tener en cuenta los aspectos neurológicos desde un tiempo a esta parte. Y desde el punto de vista de los pacientes, bueno, los problemas mentales siempre han sido los mismos, desde el tiempo de los griegos, que sepamos. Lo que sí cambia son las formas de presentarse. Igual que en la época de Freud era frecuente la histeria de conversión, ahora es raro ver una histeria de conversión con ataques convulsivos, etc. En algún caso se ve. Pero, por ejemplo, la manifestación que sí aumentó muchísimo hace unos años ya fue el de los trastornos de alimentación. Cuando ya empezaba, recuerdo que en Peñar de Tama hubo una paciente anoréxica
la recuerdo perfectamente, entró con 35 kilos, una chica de unos 65 de altura o cosas así, o sea, anorexia severa. Y yo le decía a los compañeros, yo he conocido a una anoréxica, hombre, no me digas, porque era una cosa que se veía en los libros. Algo extraño, ¿no? Sí, vamos, te digo, colegas, psiquiatras, etcétera, cosas cuando hicimos intercambio y grupos Bali en el clínico, en la sección de psiquiatría del Clínico de Madrid. Esto, he conocido a anoréxica, ¿cómo es eso? Es una cosa, ¿cómo ha cambiado? Eso es una anécdota expresiva. Otra cosa que sí ha cambiado mucho es lo que llamamos los borderline, que claro, antes no existía el diagnóstico borderline, esto lo introdujo Otto Kemper, creo que fue, ¿no? No recuerdo. Pero los ingleses sí hicieron un estudio por las descripciones clínicas de los pacientes que se habían recibido anteriormente, por las descripciones de sintomatología, etcétera, etcétera, retrospectivamente eran borderline. Bueno, pues el porcentaje de cuadros con la sintomatología borderline en Inglaterra, que fue donde se estudió, había aumentado extraordinariamente a partir de los años 70 o cosas así. En un estudio intergeneracional, esto me lo contó Jorge Tomás, que venía de la Tavistock al CEU a hacer seminarios todas las semanas, que fue el que me introdujo en el estudio de mate blanco. Bueno, en un estudio intergeneracional se vio que había aumentado y se atribuía a borderline la cierta falta de estructura psíquica, sobre todo de estructura de la regulación de impulsos, que es lo que se atribuye al superyo, es decir, a la estructura superyoica. Hijos de la generación del 68. ¿Por qué? Contra la autoridad. Claro, contra el autoritarismo, la rebelión y la revolución es muy buena. Pero contra la autoridad, es contra todo código de organización, etc. Por eso salió la película de La Naranja Mecánica. Además, que era para meterse con el conductismo salvaje, pero el cuadro es borderline. ¿Quién lo puso? En Inglaterra, Kubrick. Porque era un fenómeno social, como había sido un fenómeno social el de el rebelde sin causa en Estados Unidos. Es decir, la forma de presentarse la patología sí ha cambiado. Ha cambiado, sí. ¿Y qué te ha enseñado a ti la experiencia, Ignacio? ¿Qué? ¿Qué te ha enseñado la experiencia? ¿Qué me ha enseñado la experiencia? Pues todo. Uno solo aprende de la experiencia. La experiencia me ha, no sé, cosas que te podría decir yo, si es que he aprendido algo. Esto, bueno, a escuchar más al paciente. El psicoanálisis siempre escucha al paciente, eso por supuesto, pero escucharlo en su idioma, no en el mío. Es como si para analizar a un chino tengo que aprender chino. Esto, tengo que aprender su código de significados, no el mío, para averiguar lo que significan esas cosas en él. Yo siempre pongo un ejemplo cuando trato de explicar esto. Si yo estoy oyendo a un paciente que ha soñado con un toro, el toro es un símbolo de potencia, de fiereza, de fortaleza, de agresividad, de virilidad. Bueno, sí, lo decimos los psicoanalistas, ¿no? Pero claro, depende de si el paciente es torero o es carnicero.
Porque claro, si el paciente es torero y ha soñado con un toro, a lo mejor está soñando con el desafío, el miedo, lo que sea, ya habrá que verlo. Si es carnicero, a lo mejor lo que ha soñado ha sido con chuletas, con comida. Bueno, esto es muy importante. En el análisis intercultural, que ya se planteó hace muchos años, esto es más claro. Porque claro, si un señor del sudeste asiático sueña con una serpiente, no está soñando con un símbolo fálico, está soñando con una comida muy rica. Eso es, muy diferente. Eso es, yo creo, de lo mejorcito que he aprendido. ¿Y cómo te sientes con esto de virtualizar el tratamiento, la terapia que ahora estamos viviendo por necesidad? La terapia por online, dices. Eso es. Bueno, como te he dicho antes, yo ahora pacientes veo pocos y entonces no te puedo decir mucho. Veo, bueno, en las supervisiones sí. Es una cosa que es muy clara, sí, es que en la terapia online no hay la presencia corporal, aunque esté la imagen, no tiene nada que ver. Es una facilidad, tiene una serie de ventajas, evidentemente. Puedo estar analizando. Ahora estoy viendo a una mujer que vi hace varios años aquí en España, que era chilena y estaba aquí por razones de trabajo, y que ahora está en Chile, ¿no? Y que con todo esto de la pandemia, etcétera, etcétera, pues ha tenido algunas dificultades importantes y ha vuelto a retomar el análisis conmigo durante esta temporada al menos. Entonces estoy viéndolo y bueno, bien. Es una persona que ya conocía mucho por el análisis anterior. Empezar con online es muy diferente. No tenemos el contacto corporal. El contacto corporal, bueno, no hay, pero quiero decir, presencia física. ¿Qué pasa con eso? Es curioso. Yo incluso he escuchado a algún colega diciendo que prefería hacerlo online que en despacho. Y bueno, habría que ver por qué. Pero para mí tiene una desventaja, y es que favorece la intelectualización y disminuye la sensorialidad. Y bueno, eso ya sería meterse en mi cuarto libro. La sensorialidad es fundamental. Es decir, los sentimientos, las sensaciones, no solamente los sentimientos, sino lo que uno siente. Y claro, eso se pierde mucho en Internet. Por lo demás, pues mira, facilita muchas cosas, pero no... Ese es un problema a nivel mundial. Las relaciones virtuales no son las relaciones personales. Y prueba de eso es que actualmente, con esto de la pandemia, vemos que hay una voracidad de la gente por salir a la calle y verse unos a otros, aunque sea con mascarilla. Bueno, en los bares se la quitan. Pero esa necesidad, pero más que antes. Hay una necesidad de contacto. Muy bien. Y para acabar, te quería preguntar también cómo es el futuro del psicoanálisis. El futuro del psicoanálisis, esto es posible que incluso aquí me pasa algo con... No, disculpa, es que me ha salido una cosa rara en la pantalla, perdón. Yo iba a decir una atrocidad. Incluso a lo mejor cambia el nombre, pero porque psicoanálisis la gente lo tiene muy asimilado a una concreta, particular forma de entender las cosas, ¿no? O sea, si el Edipo también
Son una cosa, pero no es psicoanálisis, no es todo el psicoanálisis. Pero creo que el futuro del psicoanálisis va a tener mucho que ver con permearse con otras terapias. Por supuesto, con los avances científicos, sobre todo neurológicos, que eso ya lo planteó Freud, cuando dijo, más o menos textualmente, no lo recuerdo, bueno, todas nuestras teorías son provisionales y tal vez en el futuro se caigan completamente con los nuevos avances científicos que haya. Él era neurólogo, era un científico y tenía criterio para esto. Las teorías en ciencia siempre son provisionales. Entonces, yo el futuro lo veo así y creo que probablemente haya una especie de tratamientos que no son de una sola especialidad. De hecho, en la actualidad se trabaja muchas veces, por ejemplo, con lo que antes mencionábamos de la anorexia, ¿no? Un tratamiento exclusivamente psicoanalítico es poco eficaz, es decir, tiene que complementarse con cuestiones de la familia, grupos, etcétera. En las toxicomanías esto es claro, ¿no? Digo, por poner ejemplos que son como más claros, ¿no? Y en mi experiencia eso ha funcionado en algunas ocasiones con personas que yo he analizado, en que al mismo tiempo les he recomendado que hicieran algún tipo de terapia corporal, ¿no? Porque estaban con bloqueos corporales muy fuertes. No me estoy refiriendo a fisioterapia, me estoy refiriendo a terapia desde el abordaje corporal. No digo lo de la bioenergética porque eso se malentiende mucho. Bueno, ese era el espíritu con que yo creí que se había formado la FEA en su inicio, pero bueno, no sé si irá por ahí o no. Lo veremos en un futuro. Pero yo creo que sí, que tendrá futuro. Los que hemos hecho más daño al psicoanálisis hemos sido los psicoanalistas, porque nos hemos refugiado en una especie de lenguaje hermético, críptico, especializado, que la gente dice, y por eso las caricaturas que hay en cine, ¿no? de primera plana de Billy Wilder, esto, para no hablar de las de Woody Allen, pero bueno, eso ya. Pero es una caricatura, pero la caricatura muy merecida, ¿no? Porque a veces uno termina siendo la caricatura de sí mismo, como estas actrices o actores que se siguen transformando el rostro para seguir pareciendo la de 30 años, ¿no? Cuando a los 50 está espléndida, pero... y entonces, pues es una caricatura, ¿no? Y yo creo que los psicoanalistas ha habido veces en que hemos llegado a ser una caricatura del psicoanálisis. Espero que en el futuro no. Intentaremos cambiarlo. Muy bien, Ignacio, pues muchísimas gracias por contestar las preguntas, por formar parte del proyecto y nada, un placer. Muchas gracias y disculpa si me he alargado más de lo conveniente. Nada, está estupendo. Un saludo. Hasta luego.